Sí, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Sí. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame abierto al hablar, progresar, perfección al acabar. Amén. Amén. La Sagrada Biblia nos habla del misterio pascual de Cristo, es decir, de su encarnación en el contexto de la alianza hecha por Dios con el pueblo de Israel, de su ministerio, de sus palabras, enseñanzas y sus obras. La principal de ellas, la redención de la humanidad. La Sagrada Biblia, en sus comienzos en transmisión oral, al fin fue pues, escrita por autores o escribanos humanos por inspiración de Dios. Tenemos ahí aquellos trabajos iniciales tan duros hasta que atravesó los siglos, incluyendo ellos más adelante en el siglo XV, en la imprenta. La Sagrada Biblia constituye el soporte físico de la religión, de la fe de esta religión de Dios verdadera, que nos habla del Dios único y verdadero. Siguiente. Hasta llegar a estas ediciones del presente, de la cual recomendamos particularmente por sus notas, especialmente lo que salva la dificultad de no entenderla. Aquí las notas de estos ejemplares que tienen ustedes al frente, que aconsejamos comprar. Disponer de al menos una de estas versiones. Siguiente. Todas tienen buenas notas que suplen la explicación del texto para el lector más desprevenido. Nosotros usamos de muchas de esas versiones, particularmente esta que relaciona el sagrado texto, inspirado y aprobado por Dios y aprobado por la Iglesia, y el catecismo que resume la doctrina cristiana. Hoy vamos a ver incluso pasajes de la Pasión de Cristo y su soporte bíblico, su fundamento bíblico. Siguiente. El método para estudiar la Biblia, meditarla, interiorizarla y aplicarla es este. Sumamente aconsejable respecto de la reverencia que se debe a la palabra de Dios. Siguiente. Leerla, meditarla, orarla y contemplarla y vivirla o aplicarla. Siguiente. En latín se denomina lectio divina, lecciones divinas. La vez pasada ya vimos el ciclo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Dice una frase de Jesús resucitado, para llegar a su gloria el Mesías, el esperado por los judíos, pero no reconocido en Jesús,
al menos en la clase dirigente, de que tuvo que pasar, tenía que pasar, y era necesario, esa es la expresión, era necesario el sufrimiento, la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces, basándonos en un cuadro, eh, aunque estemos ya en tiempo pascual, pero es necesario dimensionar la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, como piso de la redención. Jesús se denominó a sí mismo el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de la humanidad e Hijo de Dios. Su- esta condición está bajo la figura del Rey, Rey del sufrimiento a su izquierda y Rey de gloria resucitado a su derecha, glorificado por el Padre. Siguiente. La Sagrada Biblia es el registro escrito de las enseñanzas de Jesús, del misterio pascual de Cristo. Siguiente. Jesús es el gran maestro. Toda la Biblia habla de Cristo Jesús, el Galileo Nazareno, que comienza con la creación en santidad y justicia con Adán y Eva, que habla de la intervención, de la perturbación que causó el maligno en el plan de Dios al permitirse probar la libertad humana, pero que es remediado por Jesús mismo, nuevo Adán, y por María, nueva Eva. El pecado que combate en nuestros miembros todos los días. Siguiente. Y resuelto en el árbol de la cruz, después de la caída en el árbol del bien y el mal en el paraíso. El siguiente cuadro muestra las escenas del ciclo de la pasión de la pintura que vamos a revisar nuevamente. Pero esta vez vamos a mirar en este segundo domingo de Pascua, vamos a mirar nuevamente dichas escenas del cuadro, en sus particularidades, con su respectiva cita bíblica. Es un hermoso trabajo, del cual valoramos mucho lo que nos aportó la asesora y escribiente que colabora en este trabajo. Vamos a considerar entonces las escenas reseñadas en dicho cuadro o pintura con su respectiva cita bíblica y un número del catecismo. Una que otra escena no cuenta con un fundamento bíblico, entonces eso para no importa grandemente porque hay cosas que se derivan por deducción. Siguiente. En la divina palabra y las obras y palabras de Jesús está todo cumplido, todo cumplido. Nos dice Juan 19:30. Siguiente. Este es el famoso cuadro de Hans Memling, La Pasión de Cristo. Y el ciclo, en un bello cuadro, está representada la pasión del Señor Jesucristo. Para considerar el alcance de la resurrección es necesario repasar el ciclo su, sufriente, doloroso, agobiante de Jesús como ser humano que tomó de esa condición humana de la carne de la Virgen María
Siguiente. Este cuadro reposa en la Galería de Turín. Tenemos la primera escena, la entrada de Jesús en Jerusalén. Aclamado que tienen ustedes allá a su izquierda, muy bien, parte superior izquierda. Jesús entra aclamado con ramos y hosanas en Jerusalén. Mateo 21, 7, 11. Luego tenemos la escena de la purificación del templo. Juan 2, 13, 17. El que expulsa a los mercaderes del templo. Fíjese en el arte impreso en esta catequesis pictórica. Tercera cena, Jesús celebra la última cena con sus discípulos, Lucas 22, 14, 20. Esto sin considerar los paralelos, que esperamos que ustedes se interesan por una que otra escena, estudiarán en su Biblia, especialmente la de Jerusalén, y escrutar las escrituras que tienen que ver con dichos pasajes. Cuarta escena, en este sector izquierdo del cuadro, la conspiración y traición de Judas, referenciada en Mateo 26, 14, 16. Recuerda que el primer número se refiere al capítulo y los dos siguientes a los versículos. Y ustedes en sus Biblias van a poder ver notas y citas paralelas en el caso de que deseen profundizar. Siguiente. Tenemos ahí entonces cuatro escenas del ciclo de la pasión. Quinta escena, la agonía de Jesús ora en Getsemaní, agonizante. Una angustia de muerte, una tristeza mortal, expresa Jesús que vivenció en el huerto de Getsemaní, donde llegaría Judas, sexta escena, y con un beso señala a Jesús en la oscuridad del huerto y es capturado y empieza su tortura dolorosísima. Séptima escena, el arrepentimiento de Pedro en Mateo 26, 69, 75. Llora desconsoladamente su traición, perdón, su negación a Jesús. De cierto modo también traición. Eh, Cuyo llanto y arrepentimiento Dios aceptó y le dio oportunidad de encontrarse con Jesús resucitado y reparar dicha triple negación. Siguiente. Vamos entrando en octava escena. Cristo es llevado de Getsemaní del sumo sacerdote denominado Caifás, Marcos 14, 53, 65. Allí es calumniado, juzgado y llevado ante Pilato, el cual no encuentra en él culpa alguna, figura 9, escena 9, y lo presenta que ante el público que pide la crucifixión, a diferencia de la entrada en Jerusalén, ya piden, no hacen hosana, sino piden a gritos que lo crucifiquen. Pilato exclama en buen latín, porque era el idioma del Imperio Romano que gobernaba Judea, y dice, Ecce homo, he aquí el hombre justo, envidiado por dirigentes de Israel y planeado conspirar y sacarlo de escena. Jesús es luego azotado y coronado de espinas, burlado, maltratado, de manera que parece imposible que hubiera resistido tanto daño físico, moral, emocional, y ni se diga
espiritual. Siguiente. Otra de las torturas que tuvo Jesús es la flagelación o azotes a todo su cuerpo atado a una columna, adelante y atrás, todo el cuerpo, reparando por los pecados cometidos con el cuerpo contra el cuerpo propio o el de las personas involucradas en dichos actos impúdicos o impuros. 12. Jesús es cargado de la cruz y llevado con gran tortura al monte de la crucifixión o de la calavera. Lucas 23, 26, 27. Y allí en ese monte es crucificado. Vemos ahí la figura 13 en el monte Calvario, junto con dos ladrones, uno de los cuales se convierte. Siguiente. Escena 14. Cristo ya muerto baja al limbo, baja a los infiernos, lo cual está mm, referenciado por los muertos que resucitaron. ¿Qué les consta a los testigos de Jerusalén que salieron de sus tumbas y confirmaron que Jesús era el Mesías, que con su sacrificio en la cruz liberó las almas del limbo de aquel estado en que esperaban la redención? 15. Escena, el descendimiento de Cristo de la cruz. Lo remacharon, lo remacharon como para no que no fuese bajar la cruz. El cariño de aquellos que le siguieron hasta el final lo desclavó y procedieron a darle sepultura. Marcos 15, 42, 47. Y a Jesús lo sepultan en un sepulcro nuevo, proporcionado por José de Arimatea. Lucas 23, 50, 56. Jesús, qué bello que todas estas escenas, esta serie de momentos del sufrimiento de Jesús están maravillosamente sintetizados en este cuadro de el pintor Hans. Siguiente lectura, siguiente diapositiva. Número 17 de la resurrección de Jesús. La victoria de Jesús sobre el dolor, la ignominia, la muerte. Jesús resucita. Y es tanto así que sus enemigos todavía lo persiguen, pagan a los soldados para que no mencionen la vergüenza de que Jesús, el que cuida, cuyo cuerpo cuida, salió del sepulcro, resucitó y empezó su obra con la predicación de los apóstoles, los cuales tuvo que reunir. Jesús se apareció, según las escrituras, primero a María Magdalena. Naturalmente que se le apareció primero a su Madre Santa, puesto que ella merecía esa primera aparición. Pero eso pertenece a la intimidad de Jesús y de María y por eso no tiene registro bíblico. Pero eso, y tampoco estamos colocando a María en un papel superior al de Jesús, no. ¿Cuánto, cuánto nos ama Dios que nos entregó a su madre? Y se demuestra que ella cooperó a la redención con el sufrimiento de su alma, como bien lo dijo el profeta Simeón al comienzo, la presentación de Jesús en el templo de niño, para consagrarlo al Señor. A ti una espada te atravesará el alma.
¿Cuál espada? La tortura y la muerte infame de Jesús. Siguiente. Le dice a Magdalena que no lo toque porque María Magdalena no había hecho aún penitencia. En cambio, los apóstoles les dice, tóquenme, pero porque quería remediar su falta de fe. Lo que sí hay que reconocerle a Magdalena Magdalena es que ella sí estaba en una actitud que difería de la incredulidad de los apóstoles. Vamos a ver enseguida qué dicen los números del catecismo al respecto de las escenas que ya recorrimos. De la entrada de en Jerusalén, aquí está ampliada la escena del cuadro. ¿Qué nos dice el número 559 del catecismo? Lo siguiente dice. Jesús entra en un pollino, no entra en un caballo como los grandes emperadores. Está profetizado eso en Zacarías 9:9. No entra por su astucia con violencia ni con orgullo en Jerusalén, sino en la humildad de una cabalgadura de personas humildes. Siguiente. La escena siguiente de la purificación en el templo de Juan 2:13-17. Aquí está ampliada, bien lograda la imagen de la limpieza que hizo del comercio en el templo, donde solo se debe orar, respetar y reverenciar a Dios. Siguiente. ¿Qué nos dice el 586 del Catecismo? Nos dice que Jesús siempre quiso ser fiel, respetuoso del templo, como todo el pueblo judío. Sin embargo, en esta escena tuvo que expulsar con violencia porque los vendedores persistieron en su actitud de mantenerse en el templo haciendo negocio. Pero lleva la reverencia al templo, la lleva a reverenciar el propio cuerpo, templo del Espíritu Santo, y ya en la adoración en espíritu y en verdad. No pues pasa por utilizarse los templos, pero no se va a quedar allí la adoración en perspectiva escatológica. Siguiente. Vemos la última cena extractada del cuadro. Ahí tienen ustedes una buena lente, lupa, ampliación de esa escena con un buen pixelado. Jesús instituyó la Eucaristía en su última cena. Está perpetuada en la celebración de la misa en cada sitio, en cada tiempo, hasta el fin de los tiempos, en que se querrá suprimir la Santa Misa del escenario católico para beneficio del mundo. La última cena y la primera del nuevo reino de Dios, hasta que Él venga por segunda vez. Siguiente. Este número 1402 del Catecismo al respecto nos dice: Oh sagrado banquete en el que Cristo en nuestra comida se celebra el memorial, el recuerdo de su pasión dolorosa
El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Estas oraciones pertenecen a esa riqueza de autores, escuelas, corrientes de la Iglesia que han perpetuado el mandato del Señor Jesús antes de su tortura y muerte. Siguiente. Eso nos dice el número 1402. Siguiente. En Mateo 26, 14, 16 vemos la conspiración y traición de Judas. Con un beso entregó al Hijo del Hombre. Ah, no, perdón, en este momento está cuando acuerda con los jefes de Israel entregar a Jesús. A cambio recibió 30 monedas de plata. Siguiente. Tenemos pues las escenas ampliadas en su tamaño. Y el 598 del Catecismo nos precisa que los pecadores mismos fueron los autores y los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Pero en ellos estamos representados todos los pecadores que con los mismos pecados torturamos a Jesús. Por tanto, se impone huir del pecado, rechazar el pecado y no torturar de nuevo a Jesús, místicamente hablando y entendido. Siguiente. Eso nos digo entonces el número 598. Lucas 22, 39, 46 nos habla de la agonía de Jesús en Getsemaní. Aquí el pintor se tomó la licencia de incluir a María en dicha oración. Ella estaba en el cenáculo orando, viviendo en su alma la pasión de su Hijo. Siguiente. El 2606, con esta escena de la oración agonizante en Getsemaní, enseña que toda oración está recogidas en el grito del Verbo encarnado, que como dice San Pablo, suplica al Padre con gemidos inefables. ¿Cuánto ora Jesús pidiendo que el Padre auxilie a quienes combatimos en la carne y en el tiempo la lucha contra el enemigo de las almas, Satanás? Siguiente. Veamos en Mateo 26, 47, 54 la escena de la traición de Judas, que con un beso, un gesto amoroso, entregó a su maestro, el cual fue inmediatamente retenido y empezó su tortura. Siguiente. Número 600 del Catecismo dice que todos se confabularon sin saberlo. Por eso Jesús dice muy bien en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios dirige la historia a pesar de los desaciertos y elecciones equivocadas o instigadas por el maligno que realizan los hombres. Dios permitió que los actos nacidos de su ceguera para realizar el designio de salvación, su plan de salvación. Siguiente. Nos dice, ilustra muy bien el número 600 del Catecismo. En Mateo 26, 69, 75 vemos
La escena de el arrepentimiento de Pedro. A ver, ¿dónde está Pedro ahí? Parece ser el del centro. En Mateo 26, 75. Vamos a ver qué dice el catecismo respecto de este bello pasaje que Pedro lamenta duramente su triple negación. Convertirse, arrepentirse, convertirse implica dolor y aversión respecto a los pecados cometidos y el firme propósito de no pecar más. Es necesario eliminar el sacramento de la reconciliación en sus 5 pasos: examen de conciencia, dolor de corazón, arrepentimiento, propósito de no recaer. Cuarto, eh, confesar los pecados sin vergüenza ni componendas. Y quinto, pagar la penitencia respectiva. Siguiente. El gran acto de reparación es huir de las ocasiones de pecado. Vamos a ver qué nos dice el número 663 respecto de Cristo llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, la autoridad religiosa judía. Entiéndase, la autoridad religiosa judía. Ayer lo vemos con los grandes trajes suntuosos del sumo sacerdote y Jesús llevado para ser juzgado por él en el recinto del Sanedrín, Sanedrín o Senado judío. Siguiente. Nos dice en el 663 del Catecismo que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Fue glorificado por el cielo después de su ascensión al cielo, desde su resurrección. Siguiente. Veamos Juan 19:5 que dice Pilato cuando presenta a Jesús ante el pueblo. Dice, he aquí el hombre completo, íntegro, en quien no hay mancha de pecado. Dios nos conceda su auxilio en nuestra lucha diaria contra el pecado. Siguiente. ¿Qué nos dice el número 608 del Catecismo al respecto? Veamos. Y Cristo ofreció su vida al Padre por nuestros pecados. Él reparó por cada uno de nosotros, como dice muy bien Isaías 53. Y es el contenido de la predicación de la Iglesia y de cualquier catequesis, de cualquier enseñanza religiosa católica. Siguiente. Nos amó entregando su vida por todos. Como repito, lo dice Isaías 53. La coronación de espinas. Jesús reparó con esta tortura todo pecado cometido con el pensamiento. Siguiente. A la vez fue torturado y burlado. El número 440 del Catecismo dice lo que estamos anotando. En su misión como siervo de Oriente, aceptó la confesión de Pedro, que lo reconocía como Mesías, y la palabra y la petición del buen ladrón.
que le pidió llevarlo a su reino. Siguiente. Mateo 21, 7, 11 nos muestra la tortura por latigazos o flagelos. Flagelo es un látigo con puntas metálicas. Así fue torturado Jesús en todo su cuerpo. ¿Qué nos dice el 591 del Catecismo? Dice lo siguiente. Jesús fue considerado como blasfemo. Jesús fue un gran incomprendido por parte de las autoridades judías. Obraban por ignorancia, como dice Lucas 23, 34 y Hechos 3, 17 y 18, como también por la dureza de corazón de la cual nosotros también debemos vigilar, evitar, acoger, tener, enraizar, difundir. Siguiente. No, señor, no, no, porque la otra es cuando la freidora. No, él no arregla. Lucas 23, 26, vemos la escena del camino de la cruz o vía crucis de Jesús en medio de sufrimientos de piedras, de inmundicias que le lanzaron. Socorrido por Serafia la Verónica y por Simón de Cirene, que venía del campo. Con esto Jesús nos enseña a cargar nuestra cruz, transitar el camino de la vida, que no es precisamente un camino de aclamación sana. Siguiente. ¿Qué nos dice el número 2029 al respecto? Nos dice que la gracia, el poder del Espíritu Santo nos confiere la justicia de Dios. Nos une por la fe y bautismo, la pasión y la resurrección de Cristo. Nos hace partícipe de su vida divina. Siguiente. Lucas 23, 33. Jesús es crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Bendita y alabada sea la pasión y muerte del Señor Jesucristo, el autor de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. El misterio de amor de Dios está cumplido. Muerto Jesús, su sangre cae sobre los huesos del monte de la calavera, redime al primer Adán y a todo aquel que escuche el mensaje de la iglesia, lo acepte en su corazón y viva de acuerdo a dicho mensaje. Siguiente. El número 1011 del Catecismo nos dice que la muerte tiene sentido porque Dios llama hacia Él. ¿Por qué tener miedo de la muerte si es ir hacia Él? Es necesario también, pues, precisar que hay que vivir cristianamente, ¿no? Estar en gracia de Dios. No anticipar lo mundano, demoníaco y egoísta de esta gran prueba de amor de Dios que es Jesucristo. Filipenses llega a San Pablo a decir que desea partir y estar con Cristo. El buen cristiano desea la muerte por ser la cita para encontrarse con el Creador, Redentor, Santificador. La muerte de Cristo es también invitación a morir al pecado. Y la resurrección de Cristo es invitación a vivir
La gracia de Dios. Siguiente. Mateo 27:51 nos habla del descenso de Jesús a las regiones inferiores, el limbo y el infierno, y recibe el homenaje de aquellos que esperaban su misterio de salvación, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Siguiente. El número 635 del Catecismo dice al respecto que Cristo descendió a los infiernos, tiene las llaves de la muerte y del infierno, y en el nombre de Jesús todas sus rodillas se doblen en el cielo. Miren, al nombre de Jesús, si eso es el nombre sacratísimo de Dios, ¿qué diremos de su cuerpo y sangre? Puntos suspensivos. Siguiente. Marcos 15:42 nos muestra la escena del descendimiento de la cruz. Está el valiente grupo de las mujeres siempre acompañando al maestro. Dios le colme de sus bendiciones. Siguiente. A los ladrones les quebraron las piernas para que no sus cuerpos quedaran expuestos al día siguiente que estaba entrando, que era el sábado, muy reverenciado por el pueblo judío. En el 641 se nos muestra que las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los mismos apóstoles. Incrédulos ellos, ¿no? Valga la pena. Dice muy bien el Evangelio de este sábado. Siguiente. Precisamente en el Evangelio de San Marcos. En San Lucas, capítulo 23, 50 y 56, dice que Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo. Siguiente. Ese se honra hoy, todavía hoy, entre los cristianos. En el 624, el catecismo nos dice que conoció la muerte, resucitó y que su muerte es invitación a morir al pecado. Siguiente. Número 17 de Evangelio de San Juan, capítulo 20, nos habla de la resurrección de Cristo. Pues aquí señala quizás la resurrección en ese niño, porque la iglesia está naciendo, es pequeña y muestra a Cristo sufriente en un charco de sangre. Siguiente. El número 640 dice que se constituye prueba no solo el sepulcro vacío, con los paños doblados, lo cual si hubiera sido un robo, eso hubiera quedado en desorden, ¿no? Como sucede todo robo. Pero además está el soborno de las autoridades judías a los soldados para que difundieran una especie falsa. Y más aún, queda tantos que Jesús desapareció para confirmarlos en la fe en él. Siguiente. El número 18 y último del cuadro dice, Juan 20:17, que Jesús se apareció a María Magdalena y le pidió que no le tocase, porque aún le faltaba penitencia, lo cual cumplió fielmente Magdalena después de ascenso de Jesús a los cielos. Siguiente. Hay diferencia entre la manifestación de la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento a la vez histórico y trascendente de la ascensión marca la transición de una a la otra. Todavía no ha subido al Padre.
Vete donde mis hermanos y diles, suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Siguiente. María aún hoy llora por sus hijos que no se arrepienten, no se convierten. Se alegra el caso de suceder lo contrario. Fíjese que esta aparición aparece con los instrumentos de la pasión de Jesús. Y respecto de las lágrimas de María, aconsejamos conseguir una devoción que existe entregada por el cielo para ofrecer la reparación. Siguiente. Oigamos qué nos dice un fragmento de la canción de Cuaresma y de la Pasión del Señor, de un coro, y ahí ven el texto en español abajo y veamos en qué idioma está eso. Parece que en latín, y si no, así, si es en latín, está pecado. Escuchemos entonces una bella composición que puede convertirse en una oración en este momento. Tomado del capítulo del Salmo 51. Precisamente mañana esta palabra tiene gran vigencia e impacto. Misericordia. Miserere quiere decir misericordia. Pide el penitente, pide a Dios que tenga misericordia de él. Jesús es misericordioso. No se desanime el pecador del peso del pecado. Acuda a la misericordia de Dios con santo y sincero propósito de abandonar el pecado. ¿Qué nos dice el Padre Juan respecto de uno de los santos mencionados en esta Semana Santa, en este tiempo de pasión y resurrección de Jesús? Oigamos lo que dice al respecto el Padre. El 21 de mayo se celebra a María Magdalena de Pazzi. Ella nació en Florencia, Italia, en 1556. En su juventud ingresó al convento de las Carmelitas. Ahí le aparecieron en manos y pies los estigmas o heridas de Cristo crucificado. Tuvo varias visiones y revelaciones que se publicaron en un libro llamado Contemplaciones. Tenía el don de ver el futuro y leer los pensamientos. También tenía el don de bilocación, apareciéndose y llevando mensajes a personas muy distantes. Curó a muchos enfermos y falleció en 1607 a la edad de 41 años. Su cuerpo se conserva incorrupto en el convento carmelita de Florencia. El En su misericordia, el Señor nos ha regalado las devociones a su Sagrado Corazón y al de María, que reiteramos e invitamos a cultivar. Siguiente. La reparación es necesaria hoy día por cada uno y por los demás. Eso tiene esas bellas devociones y también un libro como este que se produce en Colombia de reparar a los sagrados corazones ofendidos por nuestros pecados. Siguiente. El rezo del rosario es imprescindible en una oración de intercesión y reparación. Siguiente. Ese libro que tiene a su derecha es importante, valioso adquirirlo para efectos
de encontrar palabras de aliento, de estímulo grandioso para la santidad por parte de todos los fieles. Siguiente. La devoción a la Santa Paz también es una devoción entregada por Jesús para reparar las faltas cometidas contra él, contra Dios, contra la iglesia, contra los otros. Siguiente. Tiene su respectiva medalla. Quien contempla a Jesús lo consuela. Siguiente. Penitencia, penitencia, penitencia pide el cielo por medio del ángel en Lourdes, desde Lourdes. Siguiente. Alguien que entonces nos recite esta petición de que venga el Espíritu Santo por segunda vez y renueve la faz de la tierra, mucho más del lamentable estado actual en que se encuentra. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Regálenos un like y su suscripción y apoye esta obra parroquial en favor de estas catequesis para nuestra formación alrededor de la palabra de Dios y del misterio de salvación y redención que el Dios se lo hizo a través de Jesús y de María y de su esposa, la Iglesia. Dios los bendiga.